Sufrieron durante años los efectos de uno de los peores traspasos de la historia de la NBA, quizás el peor, pero ahora están de vuelta. Vamos a hablar de los Brooklyn Nets. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión los protagonistas son los Brooklyn Nets, uno de los equipos revelación, podríamos decir, esta temporada en la NBA, pero desde luego una franquicia que lleva haciendo las cosas bien bajo el radar durante varios años, a pesar de sufrir uno de los traspasos más catastróficos en la historia de la liga, y es que en 2013 decidieron apostar por una opción a competir a corto plazo a través de hacerse con los servicios de ya los muy veteranos Kevin Garnett y Paul Pierce, procedentes de los Celtics, y lo que hicieron a cambio fue sacrificar todo su futuro. Sacrificaron prácticamente el siguiente lustro, 5 años, con rondas y dificultando, en otras palabras, la forma de reconstruir un posible no éxito, algo que acabó sucediendo. Sin embargo, ahora a los Nets les va muy bien, de hecho les va más que bien en la parcela deportiva, y para muestra una imagen. Mirad, esta es la clasificación de la conferencia este, y ahí veis que los 5 gallos, los 5 equipos con candidatura real, o opciones al menos a hacerse con su conferencia, Milwaukee, Toronto, Indiana, Filadelfia y Boston, copan las 5 primeras posiciones, pero después los Brooklyn Nets son los líderes del otro este. Quizás no tengan recursos para liderar ese otro este, pero lo están haciendo, y eso es síntoma de que las cosas funcionan muy bien, tanto en la gerencia como el cuerpo técnico, como sobre la pista. Los Nets lo están haciendo muy bien, y para esos resultados deportivos también hay un punto de inflexión bastante importante. Mirad esta otra imagen, porque aquí aparece el cambio que ha sufrido Brooklyn a partir del 7 de diciembre. El inicio de temporada estuvo en torno a unas expectativas discretas, un equipo con no demasiado potencial deportivo a corto plazo, empezaron mal, pero incluso a pesar de la baja de Caris LeVert, que cayó lesionado a mediados de noviembre y estaba siendo el mejor jugador de los Nets en ese inicio de temporada, desde entonces los Nets, desde ese 7 de diciembre que ponemos como punto de inflexión, son el segundo mejor récord de la liga. 17-5 de balance es un balance extraordinario para un equipo como los Nets. Están teniendo su ataque dentro del top 10 en la NBA en ese tramo y su defensa por encima de la media. ¿Tienen los Nets recursos para rendir a ese nivel? Seguramente no, pero esos que están haciendo las cosas muy bien. Sabéis que en este canal nos gusta mirar más allá de lo aparente. Vamos a entrar por tanto en qué es eso que están haciendo también los Brooklyn Nets. ¿Cuáles son los factores de su éxito? Mirad, porque aquí he tratado de reflejar, condensar, de algún modo, la identidad básica, esencial de los Brooklyn Nets. ¿Cómo juegan? Bueno, pues hay varios aspectos muy importantes. El primero de ellos es que es un equipo vanguardista en su diseño, tanto del ataque como la defensa y la gestión de los espacios. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es muy sencillo. La vanguardia en baloncesto, seguramente si conocéis el modelo de los Rockets estaréis más habituados, consiste básicamente en jugar muy rápido. Los Nets juegan siempre por encima de 100 posesiones, desde la llegada de su técnico, de Kenny Atkinson, más tarde hablaremos de él. Un equipo que usa mucho el triple, entre los 5 que más de toda la liga en volumen de intentos, muy poco la media distancia y acude mucho a la línea de personal. Esto sucede también a nivel defensivo, es decir, obligan al rival a tirar muy pocos triples y muchos tiros de media distancia. Y luego hay dos factores que los veis ahí en la imagen muy importantes. Es un equipo que circula mucho el balón, no tiene un solo generador que absorba demasiado el esférico y genere por sí mismo, tienen a varios hombres involucrados, sistemas muy dinámicos, y es un equipo que divide mucho la zona. ¿Por qué divide mucho la zona los Brooklyn Nets? Bueno, para crear el desequilibrio. Una vez cortan hacia el aro, son capaces de o bien finalizar o bien sacar el balón fuera y desestabilizar a la defensa del rival. Esto es muy importante porque los Nets no tienen una gran superestrella que les produzca puntos de forma masiva y muy eficiente. Tienen varios jugadores capaces de hacerlo, pero no al primerísimo nivel. El sistema de los Nets busca mucho espaciar la pista, meter a 4 hombres abiertos, mucha circulación de balón, constante movimiento sin balón, y a partir de ahí tratan de generar el desequilibrio. Algo, los espacios, que gestionan también muy bien atrás. Su plan defensivo quizás no tenga los recursos para ser una defensa de élite, que de hecho no los tienen, pero intentan comportarse como tal de acuerdo a maximizar los recursos que tienen. Ahí está la vanguardia y eso es lo que hacen muy bien los Brooklyn Nets.
Se suele decir, y no sin motivo, que el juego pertenece a los jugadores. Al final son ellos los que marcan la diferencia con sus aciertos o sus errores. Pero desde luego no son los únicos actores que intervienen en el éxito o el fracaso de los proyectos. Hay dos pilares muy importantes que te pueden marcar la diferencia: cuerpo técnico y gerencia. Si estos dos actores van de la mano y las cosas funcionan, ellos acaban facilitando la labor a los jugadores o viceversa, se la pueden complicar y ejemplos tenemos unos cuantos. En cualquier caso, uno de los pilares clave para el éxito de los Nets está precisamente en su cuerpo técnico y en concreto en el líder de ese cuerpo técnico, porque Kenny Atkinson desde su llegada lo está haciendo muy bien. Mirad, porque Kenny Atkinson llega como discípulo de Badenhauser, que a su vez es discípulo de Greg Popovich, todo está mucho más conectado de lo que pensamos, como veis. Llega en la temporada 2016-2017 de la mano de la gerencia de Sean Marks y le definen una serie de características que cumple prácticamente a rajatabla. En primer lugar, sus rotaciones son muy abiertas, nadie llega a 30 minutos por partido. Esto es una constante durante las temporadas de Sean Marks, sucede en otros años y tiene una justificación clara: promover la intensidad en tramos cortos de sus jugadores, dar confianza también a los roles menores, permitir libertad de actuación y, en definitiva, tener un sistema muy dinámico en el que se puedan suceder cambios sin notar las desventajas constantemente. Existen roles definidos, que es el segundo punto que veis, pero siempre hay libertad creativa. En los Nets no se va a castigar el error y esto es muy importante para que los jugadores vayan evolucionando en su confianza. Y desde luego, el último punto es fundamental. Kenny Atkinson es un técnico que promueve el crecimiento orgánico, es decir, lo que tiene lo va a acabar haciendo mejor. ¿Os suena esto, verdad? Greg Popovich. Es herencia de un modo u otro de uno de los grandes puntos de identidad de Greg Popovich. Os recuerdo, por aquí arriba tenéis el vídeo de Greg Popovich sobre por qué es uno de los más grandes de la historia. En cualquier caso, aprender de personalidades relacionadas con Popovich, como ha sido el caso de Kenny Atkinson, le ha llevado a ese tipo de característica, esa virtud, en realidad, que te permite sacar lo mejor de lo que tienes. Y esto es muy importante porque los Nets tampoco tienen una super plantilla. Mirad, estos son los jugadores más destacados del proyecto. Ahí veis varios nombres, son nombres jóvenes, interesantes, en evolución, pero no hay superestrellas, no hay miembros de la aristocracia de la liga como para que los Nets estén compitiendo tan bien como lo están haciendo. Esto marca la diferencia porque podríamos pensar que el mejor jugador quizás de estos Brooklyn Nets, sobre todo con Caris LeVert de baja, está siendo D'Angelo Russell. D'Angelo Russell es uno de los hombres más interesantes a seguir, primero por su rendimiento y segundo porque es no agente libre, pero va a negociar su nuevo contrato en verano y hay que ver si los Nets apuestan por él, si no apuestan por él o dónde se va D'Angelo Russell. En cualquier caso, su rendimiento está siendo muy bueno y lo está siendo en factores que se necesitaban. Por su parte, una muestra de estabilidad. Mirad esto, ahí aparecen 5 muestras en las que D'Angelo Russell está teniendo las mejores marcas de su carrera: rating ofensivo, defensivo, ratio de asistencias pérdidas, menos pérdidas que nunca en volumen, mejorando porcentajes. D'Angelo Russell es un sensacional jugador. Desde mi punto de vista personal, esto es pura opinión, a mí me gusta mucho, me parece un jugador con grandes posibilidades, pero desde luego con el reto pendiente de la efectividad. Los Nets son un equipo que promueve la efectividad, la vanguardia estadística, y D'Angelo Russell tiene un enorme potencial pendiente de alcanzar esa productividad, que es un factor clave de cara al juego moderno. En cualquier caso, D'Angelo Russell es un excelente generador de desequilibrios y mucho mejor pasador de lo que pensamos. Si se le integra en un sistema como el de los Nets, se le da responsabilidades, está rindiendo a un nivel prácticamente de All-Star, bordeando esa barrera. Y eso, con un equipo que no te plantea precisamente las mayores facilidades a nivel de absorber atención, tiene bastante mérito. Se ha hablado de jugadores, se ha hablado del técnico. Nos falta el otro pilar, porque es un pilar clave en el éxito de los Nets, la labor que está haciendo su general manager. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo Sean Marks? Mirad,
Sean Marks, desde su llegada en febrero de 2016, lo tiene muy complicado, sigue padeciendo la herencia de un traspaso catastrófico. En cualquier caso, tiene varios puntos muy importantes para la resurrección, que ayudan y fomentan esta resurrección de los Brooklyn Nets. En primer lugar, sabe identificar el talento bajo el radar y la evolución. Da confianza a estos perfiles. Los casos de Caris LeVert, de Spencer Dinwiddie, son jugadores que quizás no hubiesen obtenido la confianza a medio plazo por parte de una gerencia. En los Nets lo están haciendo. La gestión del draft, casos como lo de Jarrett Allen o incluso Rodion Kurucs esta temporada, son rondas que no son parte de lotería. Jarrett Allen fue número 22 en 2017, Kurucs fue segunda ronda el año pasado. Son jugadores por los que se confía y se obtienen jugadores que quizás están por encima de su valor real en el draft. Plan de oportunidades. Este punto es decisivo porque lo que hacen los Nets es un plan de saneamiento económico a partir de, por ejemplo, absorber contratos grandes de franquicias que no quieren para obtener réditos en forma de rondas. ¿Por qué hacen esto los Nets? Bueno, muy sencillo, no están en disposición de competir a corto plazo, entonces lo que hacen los Nets es recoger la basura, se entienda esto, los contratos tóxicos de otras franquicias, les hacen hueco en su roster, pueden permitírselo porque no tienen grandes condicionantes salariales, y durante ese espacio que los absorben, incluso los pueden cortar, lo que hacen es ganar rondas por parte de esa franquicia. Los Nets ocupan ese espacio siempre con una vista de mantener flexibilidad. Así se hacen, por ejemplo, con el contrato de Mark Carroll, a cambio de una ronda. Así se hacen, por ejemplo, con el contrato de Timofey Mozgov, cazando a D'Angelo Russell, un top 3 del draft unos años antes. Después se deshacen de Mozgov a cambio de Howard, porque Howard tiene un año menos de contrato. Es decir, los Nets tienen un plan económico fantástico. Consiste en ir absorbiendo contratos, lo que no quieren los rivales. Ellos dicen, muy bien, yo lo absorbo, pero tú me das a cambio un par de rondas. Y como yo no necesito realmente ese espacio salarial, los Nets van ganando recursos y eso es lo que está haciendo de forma extraordinaria Sean Marks. En cualquier caso, esto es una virtud que se proyecta en el tiempo y alimenta la flexibilidad. Los Nets han ido ganando recursos sin perder flexibilidad. Y el último punto que veíamos en la imagen es la captación de veteranos con un fin. Y esto es muy sencillo de explicar. Los roles veteranos en los Nets están muy bien cubiertos. Muy bien cubiertos desde todos los puntos de vista. Pueden aportar deportivamente hablando, aportan desde luego en la construcción de un vestuario más o menos estable, sano, fiable y desde luego es la oportunidad. Un ejemplo muy sencillo. Sean Marks se da cuenta de que la temporada pasada los Blazers están ahogados salarialmente y lo que hace es llevarse por un precio muy bajo a dos jugadores que les van a servir como fondo de banquillo, como parte de la rotación, y al mismo tiempo van a estar muy por debajo de su valor de mercado. Sabas Napier y Ed Davis son muy buenos jugadores de rotación y los dos tienen a precio de saldo. Sean Marks lo está haciendo extraordinariamente bien a todos los niveles y es una de las claves, por supuesto, de la resurrección de los Nets. Fijaos en esta otra imagen porque aquí aparece el resumen, podríamos ver, de que el proyecto sigue creciendo y desde luego está muy lejos de su techo, está apenas en los primeros pasos. Tiene flexibilidad salarial, pueden crear hasta 60 millones, algo más de 60 millones de espacio para 2019, pueden atraer agentes libres y los pueden atraer realmente porque es un proyecto que está estabilizado económicamente, está en evolución deportiva, necesita líderes, con lo cual alguna estrella se puede sentir atraída por ocupar los grandes focos en una franquicia en crecimiento y desde luego están en Nueva York. El peso de los mercados sigue teniendo su factor. Entonces no hay que perder de vista lo que están haciendo los Nets porque a todos los niveles es un equipo en crecimiento, por encima de las expectativas, por encima del rendimiento en cuanto a sus recursos, seguramente sí, pero no es casualidad y desde luego los Nets están en los primeros pasos de un proyecto más que interesante en la conferencia este. Ya sabéis que podéis seguirme en Twitter, en Instagram. Por favor, suscribíos a este canal si aún no lo estáis para estar pendientes de qué sucede dentro de la pista y contextualizando la NBA, que es lo que más nos apasiona. Ya sabéis el consejo de siempre, ved mucha NBA y preguntaos por favor por qué suceden las cosas, porque así es mucho más interesante y lo hablamos después todos juntos en el canal. Un abrazo y hasta la próxima.